Es un gusto para mí saludarlos en esta nueva clase virtual correspondiente al tema de la Constitución del 91. Vamos a recordar ese propósito que tenemos, comprender el surgimiento de la Constitución Política de 1991. Entonces, ese surgimiento es propicio por un movimiento estudiantil también. La presidencia de Virgilio Barco va a permitir que se establezca un plebiscito donde se le esté preguntando a la ciudadanía si quieren o no un cambio en esa constitución. Recuerden que la última constitución va a ser la de 1886, que si bien tuvo sus reformas, es una constitución ya obsoleta, donde está muy marcado también ese centralismo, obviamente, las políticas conservadoras que para dar el plano a un desarrollo del país, como les venía diciendo, es importante separar iglesia y Estado. Esa constitución se da en el contexto de violencia, bastante violencia, el auge del narcotráfico, esa guerra que va a tener el cartel de Medellín con el Estado, bastantes líderes políticos asesinados, líderes bastante relevantes de la Unión Patriótica, del movimiento 19 de abril, del nuevo liberalismo. Ahí podemos mencionar entonces a Luis Carlos Galán, también a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo Osa, sí, tres candidatos presidenciales asesinados para la misma, se iban a presentar para el mismo periodo presidencial. Vamos entonces a evidenciar que el narcotráfico está permeando todas las ramas de la política y ahí es donde va a surgir un movimiento conocido como la séptima papeleta. Jóvenes de aproximadamente unos 20 años, estudiantes la mayoría todos de derecho y que están inspirados en cambiar, en transformar este país lleno de violencia. Ahí es donde dicen, bueno, necesitamos por lo menos una nueva constitución donde se brinde más participación a la ciudadanía. Tenemos que encontrar entonces focos de paz. Conozcamos un poquito más de la séptima papeleta, de este movimiento de la séptima papeleta con sus protagonistas. Indiscutiblemente, la séptima papeleta definió mi vida, no solamente mi vida profesional, sino también mi vida, lo que soy hoy. Fue un intento, una respuesta por encontrar soluciones a un país que estaba sumido en bombas, en guerra y en donde había una esperanza de paz. Creo que en temas de derechos fundamentales se cambió mucho el país, la tutela, los derechos económicos. Para mí la séptima papeleta hace 25 años fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender esta democracia a las calles y reformaríamos el país para que fuera una mejor democracia. La inauguración de un momento de la historia de Colombia, que digamos su culmen lo tiene en la Asamblea Nacional Constituyente. El trabajo por los derechos de la gente. Esto se materializó en la Constitución del 91 y se convirtió de alguna manera en el estandarte o en la línea de trabajo de cada quien desde su propio ángulo. Esa generación que pensaba ser la generación de la paz, la nuestra, junto a una realidad de profundización de la guerra, del paramilitarismo, del narcotráfico, de muchas inequidades sociales. Cada ciudadano tiene los mismos derechos, todas las ciudadanas debemos tener las mismas posibilidades. En eso creí hace 25 años y hoy sigo trabajando para que se pueda hacer realidad toda esa carta de derechos que logramos avanzar entre hombres y mujeres muy progresistas que quieren mucho este país. Yo creo que la séptima papeleta es un proceso que aún no ha terminado y que la gran oportunidad de terminarlo es con el proceso de paz con las FARC. Entonces lo importante es que hay que seguir soñando, pero también aterrizar que las normas no hacen solamente para que un país cambie. Hoy, 25 años después, sigo en este mismo recinto en el Congreso creyendo lo mismo, que no nos vamos a dejar silenciar por las mafias y que podemos cambiar el país. Muchas cosas quedan por concretar sin duda, pero el solo hecho de que una iniciativa ciudadana, entre otras cosas juvenil en muy buena medida, que recogió lo que estaba pasando en el país con los procesos de paz, con la situación política y demás, haya permitido ese cambio, yo creo que ese solo hecho tiene un impacto y un peso político enorme. ¿Cómo se garantiza que Colombia sea el Estado laico, plural, incluyente que soñamos hace 25 años en el movimiento de la séptima papeleta? Si ahora con la nueva paz, con las guerrillas, logramos fortalecer ese pacto fundacional del 91, seguro que sí vendrá la verdadera generación de la paz. Recordemos entonces, ¿por qué se conoce la séptima papeleta? Porque para las elecciones del 11 de marzo de 1990 se van a escoger senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales,
alcaldes y el candidato a la presidencia del Partido Liberal. Bien, una consulta de partido. Ahí tenemos entonces 6 papeletas para esas elecciones. Hay una séptima donde se le está preguntando al pueblo si quieren o no quieren una constituyente. Es una séptima papeleta que obviamente no va dentro del conteo oficial, pero pues usted la estaban repartiendo por la calle o usted la podía recortar del periódico, y era un papelito que decía: plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Eso decía la séptima papeleta. Bien, entonces, como vieron en el anterior video, esos jóvenes iban con unas ilusiones de transformación, de poder entonces otorgar caminos de paz, y posiblemente una constitución más participativa lo puede lograr. Ahí es donde para esas elecciones, pues esos conteos no oficiales de la séptima papeleta hicieron que el presidente de turno, Virgilio Barco, vaya a convocar dentro de las elecciones presidenciales ese plebiscito. Ahora sí vamos a preguntarle al pueblo de manera oficial si quieren o no quieren una constituyente. Esa nueva constitución, la del 91, entonces busca, o principalmente lo que quería el movimiento de la séptima papeleta, era que con la nueva constitución se diera la posibilidad de un país en paz, de un país con justicia, de un país con equidad social, de un país donde se acabe la burocracia, el clientelismo, las familias en el poder, esas familias de élite que han estado en el poder desde principios del siglo XX, como lo mencionábamos nosotros en la historia de Colombia en videos pasados. Si funcionó la Constitución del 91, bueno, ustedes lo pueden evidenciar a partir de periódicos, noticieros. Esperemos que un país en paz no sea un horizonte bastante lejano, sino que nosotros mismos como ciudadanos activos ayudemos a la construcción de ese país con justicia social y ese país en paz. Ahora, ¿qué es lo relevante de la Constitución del 91? Pues hay unos apartes bastante novedosos que ustedes lo tienen en la guía taller y que van a ser los siguientes. Se los voy a mencionar así de manera rápida. Libertad de culto, respeto por las minorías étnicas, equidad de género, nuevos mecanismos de participación, bueno, la independización de el Banco de la República, se crea la Defensoría del Pueblo, entre otros. Ustedes ahí los tienen en la guía taller, que espero que revisen para las tutorías que vamos a tener por la plataforma. Un gusto saludarlos, muchachos, y que estén muy bien.